La situación de los problemas de equilibrio químico, que ya vimos que necesitamos expresar la ecuación de equilibrio, ¿no? Expresamos la ecuación de equilibrio con la reacción química que tengamos balanceada. Y ya conociendo los moles, las masas que nos den, pues las podemos convertir a concentración, como lo hicimos en ese problema, ¿no? En el cual nos daban los moles, 4 moles creo, y no me acuerdo cuáles eran los otros más, creo que 12 moles. Y los dividíamos entre el volumen del recipiente para tener la concentración molar, moles por litro. Eso es un procedimiento estándar. Siempre necesitamos tener concentraciones molares. Si un problema nos presenta información en partes por millón, por ejemplo, que es muy común, o en porcentajes en peso, tenemos que convertir esas concentraciones iniciales a concentraciones molares, que fue la parte del tema inicial que vimos cuando vimos concentración y las formas de expresar la concentración. Por esa razón fue necesario recordar ese tema o volverlo a ver, porque luego el problema está expresado en diferentes formas de expresar la concentración. Nosotros siempre tendremos que convertirlo a concentraciones molares, moles por litro, porque la ecuación de equilibrio, pues el corchetito representa concentración molar, por eso es Kc, ¿sí? Porque es la K en función de las concentraciones molares. Entonces, esa es una de las primeras condiciones para hacer estos tipos de problemas. Entonces, sí quisiera recalcar, antes de continuar con los problemas, las diferentes condiciones o las diferentes situaciones que podemos tener para resolver los problemas. Entonces, me voy a ir al pizarrón para anotar ahí las 3 formas diferentes que podemos encontrarnos con estos tipos de problemas y ya retomamos otra vez resolver otro problemita, ¿no? Entonces voy a poner pizarrón para verlo ahí y que quede muy claro para cuando tengamos un problema, saber cómo le vamos a entrar, dependiendo de qué información nos presentan al inicio, ¿ok? Entonces, voy a pasar al pizarrón. Oigo ruidos, no vayan a llegar. Parece que no. Okay. Parece que ahí está el pizarrón. Okay. Entonces comentaba que para los problemas de equilibrio, esperemos que solución de problemas de equilibrio. Primeramente, el problema nos puede dar concentraciones iniciales, nos da concentraciones iniciales, lo voy a poner así. ¿Sí? Recuerden que esa es la forma. ¿Ok?
está. Nos puede dar concentraciones iniciales. Voy a abrir mejor acá. Ok, ya está mejor. ¿Qué es la concentración molar? Recuerden que el corchete es concentración molar inicial. La bolita es concentración inicial. Esto es concentración inicial. Si nos da la masa, la convertimos a moles. Si nos da los moles, los dividimos entre el volumen para calcular la concentración molar, ¿no? Que es la concentración en moles por litro, como lo hicimos en el problema anterior. Nos puede dar esta situación, que nos dé las concentraciones iniciales. ¿Sí? Número 2, si nos da concentración en el equilibrio, ¿cuáles son las concentraciones en el equilibrio? Es el corchete, sin la bolita afuera, concentración molar en el equilibrio. Calculamos la X. ¿Qué dijimos que era la X? ¿Qué dijimos que era X? El cambio. El cambio. Profe, casi no se ve. ¿Es la luz? A ver. ¿Ahí está mejor? No, Mejor profe, sin luz. Ajá, sin luz. Ah, sí, mejor sí. A ver con la otra. ¿Con cuál se ve mejor? Parece que ahí, ¿verdad? Nomás que ahí está el foco arriba. Sí, es el ángulo, profe, de la cámara. ¿Sí, verdad? Bueno. Para encontrar la concentración. En el problema anterior teníamos X, que es la razón de cambio. X es la cantidad de producto, es la cantidad de reactivo. Se llama razón de cambio. Y es una incógnita. Son los moles de reactivo que se convierten en producto, que pasan a producto. Y hay que establecer la tablita de la razón de cambio que hicimos ayer, o antier. 3. Si nos da solo concentraciones iniciales. Si recuerdan el problema de antier, que nos daba 2 concentraciones iniciales y nos daba una concentración en el equilibrio. Con esta concentración en el equilibrio, conocimos el valor de X. ¿Sí? Decíamos que el metano era 2X positivo. Y esto era igual a 0.092, creo, algo así. Y de ahí despejamos X y ya sustituimos en todas las demás razones de cambio que había para cada concentración que no conocíamos. Cuando nos da una concentración en el equilibrio, podemos fácilmente conocer X y ya sustituir en las otras concentraciones. ¿Okay? Pero cuando solo nos da concentraciones en el inicio, al inicio del proceso, si solo nos da concentraciones en el inicio, no sabemos hacia dónde tiende el equilibrio. En el problema que hicimos el miércoles,
¿Hacia dónde tendía el equilibrio? Al inicio. ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Y recuerdan la reacción? Era hidrógeno, algo así, más nitrógeno, produce amoníaco, ¿no? Recuerdo que eran dos. Y luego un 2 aquí, ¿no? Y al inicio conocíamos y conocíamos y nos lo daba en el equilibrio, ¿no? En el equilibrio. Y con calculamos Pero esa concentración en el equilibrio era cuando ya había iniciado la reacción. Al inicio no había concentración ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Hacia dónde tiende el equilibrio al inicio en esa reacción? La pura lógica ahí de ver la ecuación. ¿Hacia dónde tiende el equilibrio? Los reactivos. Hacia los reactivos. Pero son los que existen, ¿no? No existe metano al inicio. No existía ese problema. Entonces, la reacción cuando inicia, ¿hacia dónde apunta la flechita? ¿Hacia productos o hacia reactivos? Producto. Hacia productos. Fíjense que sí. Esto es lo que nos faltaba explicar, pues el lunes ya con tanto tetero no lo expliqué al inicio de hacer el problema. Siempre que vemos una reacción química, necesitamos saber en el inicio hacia dónde tiende la reacción, es decir, hacia dónde se va a empezar a generar la reacción. En ese ejemplo que hicimos el lunes, como no existía metano al inicio, lógicamente, pues la reacción va a empezar de reactivos a productos y se va a empezar a formar metano. Cuando el metano ya tenga una determinada concentración, que se va a llamar concentración en el equilibrio, entonces cuando vaya tendiendo hacia esa concentración, se van a empezar a descomponer los metanos para volver a formar reactivos. Entonces ya tenemos una ecuación en doble sentido, pero al inicio comenzó hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia productos, ¿sí? Por eso cuando hicimos la tablita, le pusimos menos X al nitrógeno, menos 2X al hidrógeno, y le pusimos más 2X al metano, porque el producto siempre es positivo porque se genera, y los reactivos siempre son negativos porque se descomponen, desaparecen, se convierten en productos. Entonces, de antemano, usamos el criterio de que la reacción tendía hacia producto y el producto era positivo y los reactivos negativos. Eso es algo que tenemos que determinar desde el principio, hacia dónde tiene la reacción, para saber a quiénes le voy a poner positivos y a quiénes le voy a poner negativos. Si hiciéramos otro problema, mismo problema, y el problema nos planteara diferente, la misma reacción y nos dijera que al inicio hay solamente metano. En esa nueva reacción que dijera la reacción, en un reactor de 10 litros de volumen, se coloca metano, con una concentración inicial de 2 molar, por ejemplo. Calcule las concentraciones en el equilibrio para cada uno de los componentes. Esa reacción, ¿hacia dónde tiende al inicio? Hacia los reactivos. Hacia los reactivos, a lo que comúnmente denominamos reactivos, ¿verdad? Que en este caso, pues va a ser el producto de la descomposición del metano. Lo que pasa es que va en sentido contrario. Entonces, cuando yo haga mi tablita para ver cuáles se generan y cuáles desaparecen, quedan al revés los signos. Ya no van a ser positivo, negativo. Primero fue negativo, negativo y positivo en el problema que hicimos. En este es el que desaparece y estos dos van a ser positivos. Así quedaría. Si checan que es al revés de como vimos el problema el lunes. Entonces, por esa razón necesitamos saber hacia dónde tiende la reacción al inicio. Y es muy fácil saberlo cuando nos da solamente reactivos de un solo lado. Por los otros son los que se van a generar forzosamente, ¿no? Entonces, si nos da los reactivos, pues tiende hacia productos. Si nos da el producto, pues tiende hacia reactivos. Y ponemos los signos dependiendo de cuál se desaparece y cuál se forma. Es muy sencillo. La complicación está cuando dice que solamente sabemos concentraciones al inicio
y no sabemos hacia dónde tiende el equilibrio. ¿Cuándo no sabemos hacia dónde tiende el equilibrio? ¿Cuál será el caso en el cual no podemos determinar hacia dónde tiende el equilibrio o hacia dónde inicia la reacción? ¿Cuál será ese caso? Cuando no tengamos concentraciones iniciales, ninguno de los dos. Mande, cuando tengamos iniciales, ¿qué? Cuando no tengamos concentraciones iniciales en ninguno de los dos. O mejor dicho, cuando tengamos puras concentraciones iniciales, ¿no? Si no tenemos concentración inicial, pues no hay nada en el reactor. Pero el otro caso es, el que nos falta ver, es cuando conocemos los tres compuestos. Primero conocemos los dos de la derecha, tiende hacia la izquierda. Conocemos el de la izquierda, tiende hacia la derecha. Pero ¿qué pasa cuando conocemos los tres iniciales? Un problema que nos digan, en un reactor se depositan 0.5 moles de hidrógeno y nos da la concentración inicial. Y se deposita también 1 mol de nitrógeno, nos da la concentración inicial. Y se deposita también 2 moles de amoníaco. Fíjense, tenemos los tres. Cuando nomás tenemos esto, si este no, tiende para allá. Cuando nomás tenemos este y estos no, tiende para acá. Pero ¿qué pasa cuando tenemos los tres? No podemos saber hacia dónde tiende el equilibrio, porque los tres están presentes. No hay uno que falte para que me indique que va a tender hacia allá, porque como no está, pues tiene que empezar en ese sentido. Entonces, cuando conocemos los tres datos, tenemos que analizar la reacción con sus concentraciones molares iniciales para conocer hacia dónde tiende ese equilibrio. Hay un mecanismo que nos permite conocerlo de forma indirecta, no directa como en los otros casos, que se llama cociente de reacción. ¿Sí? Cuando tenemos las tres, si solo conocemos concentraciones iniciales y no sabemos hacia dónde tiende el equilibrio, como en este caso, utilizamos el cociente de reacción. Así se llama ese proceso, cociente de reacción. ¿Sí? El cociente de reacción es la expresión de la ecuación de equilibrio, pero con concentraciones iniciales. ¿Sí? Sabemos que la concentración de equilibrio es la relación que hay entre los productos y los reactivos en concentraciones de equilibrio. ¿Sí? El producto de las concentraciones de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico entre el producto de las concentraciones de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Eso es K. KC en este caso, porque son concentraciones molares. QC es la misma expresión, pero con concentraciones iniciales. La voy a poner aquí, cómo es la ecuación de QC. QC, cociente de reacción, va a ser igual, para esta ecuación, sería el producto, la concentración inicial del amoníaco. Le voy a poner la bolita, concentración inicial, elevado al cuadrado. Chequen que es idéntica, únicamente que son concentraciones iniciales. Entre el producto de las concentraciones de los reactivos, H2, bolita, elevado al cuadrado, por la concentración del N2, elevado a la 1. Concentración inicial también. ¿Sí? Observen la diferencia. Son concentraciones iniciales las que sustituyo en ese cociente de reacción, QC. Dependiendo del valor que obtengamos ahí, ese valor me va a indicar a mí hacia dónde tiende la reacción. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver en la teoría, ya con la presentación de PowerPoint. Ese valor de QC lo voy a comparar con el valor de la K que yo conozca para esa ecuación química. Tengo que conocer el valor de K, ¿ok? Cuando tenemos las tres concentraciones iniciales, no me puede pedir el problema que calcule K, porque yo necesito K para compararlo con la QC y saber hacia dónde tiende la reacción y poder hacer mi tabla de razón de cambio y poder encontrar las concentraciones en el equilibrio. Recuerden que es lo que nos interesa, las concentraciones en el equilibrio. Los valores de K normalmente no es necesario o no es muy importante calcularlos, salvo que sea una reacción muy especial, porque existen tablas de valores de K. O sea, como cada reacción química
tiene su propio valor de K, dependiendo de cómo está balanceada. Los valores de K siempre tienen un valor constante para una ecuación química. Independientemente de lo que valgan las concentraciones molares de inicio, siempre se alcanza el equilibrio con los mismos valores de concentración. Por esa razón hay tablas de K. Si ustedes se van a su libro de Chang, en la parte última vienen unas tablas que dice constantes de equilibrio para diferentes reacciones químicas. Y ahí viene, buscamos la reacción química que nos interesa y obtenemos el valor de K. Lo podemos leer en una tabla, ¿sí? Entonces aquí, si algún problema no nos da el valor de K, tendremos que ir a esa tabla a buscar la reacción química con la que estoy trabajando y leer ahí ese valor de K para compararlo con el valor de QC. Y de esta forma definir si tiende hacia la izquierda o tiende a la derecha para poder seguir con el proceso del cálculo de las concentraciones en el equilibrio. ¿Ok? Entonces, estas son las tres formas diferentes de problemas que podemos tener. Cuando nos da concentraciones iniciales solamente de un solo lado, pues invariablemente sabemos hacia dónde tiende la reacción y aplicamos el proceso de calcular las concentraciones a través de la constante de equilibrio. Cuando nos da concentraciones iniciales combinadas con alguna concentración en el equilibrio, con lo cual es muy fácil encontrar el valor de X, porque tenemos una concentración en el equilibrio que nos va a poder permitir despejar fácilmente el valor de la X, como el ejemplo que hicimos el miércoles, el lunes. Y cuando tenemos solo concentraciones en el equilibrio de todos los elementos, de todos los compuestos, por lo cual no sabemos hacia dónde tiende el equilibrio, y si hacemos la razón de cambio, la tablita, concentraciones iniciales, concentraciones en el equilibrio y razón de cambio, no vamos a saber a quién le vamos a poner positivo y a quién le vamos a poner negativo. Calculamos QC con las concentraciones iniciales que conocemos y lo vamos a comparar con el valor de K, ¿sí? Entonces, son tres situaciones diferentes. Únicamente estas tres situaciones diferentes son las que vamos a trabajar con los problemas, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a la presentación para ver esto de QC y plantear un problemita para resolverlo. ¿Alguna pregunta de esto, Juan? ¿No? Pues en la práctica y vamos a ver qué Ahí pues onda. vamos a ver qué onda, sí, así suele suceder, ¿verdad? Ya cuando practica uno, ya ahí salen las dudas, ¿verdad? Sobre la marcha. Ok, entonces, este fue el problemita que resolvimos, ¿no? El de los mismos. Chequen este problemita que hicimos, ¿no? Nos da el volumen para sacar la concentración y nos da los moles, pero nos da 2 moles en el equilibrio, 2 moles iniciales y luego nos da una concentración en el equilibrio. Y recuerden que de ahí despejamos X y ya sustituimos en las expresiones de razón de cambio de cada uno de los elementos que estaban ahí. Y ya conocimos las concentraciones en el equilibrio para esta reacción química. Entonces, lo de QC, ¿verdad? Déjenme checar dónde quedó. Aquí está, lo que les comentaba ahorita, el cociente de reacción, que nos permite conocer hacia dónde voy a atender el equilibrio al inicio, hacia dónde inicia la reacción química, cuando conozco todas las concentraciones iniciales, por lo tanto, pues no sé hacia dónde inicia la reacción. QC es como lo pusimos ahorita en el pizarrón, es la misma expresión de la ecuación de equilibrio, solamente que con concentraciones iniciales, no son concentraciones en el equilibrio. Se dice, tiene la misma fórmula que K, pero a diferencia de las concentraciones, no tienen por qué ser las de equilibrio, son las iniciales. Ahora, ¿qué valores tiene K? Q, ¿y cómo lo voy a comparar con K? Dice, si Q es igual que QC, perdón, si Q es igual que KC, si la constante de equilibrio es igual al cociente de reacción, entonces el sistema está en un equilibrio, se llama un equilibrio perfecto, ¿no? Prácticamente K ahí anda valiendo alrededor de 1, ¿no? Recuerden, cuando K vale 1, prácticamente está en un equilibrio perfecto, ¿no? Como el equilibrista que está, no tiende realmente a ningún lado, quedó en medio, ¿no? 50% reactivo, 50% producto, un equilibrio perfecto. Cuando Q es igual a K.
¿sí? Dice, si Q es menor que K, el sistema evolucionará hacia la derecha, es decir, va a evolucionar hacia productos. Si Q es menor que K, ¿sí? Siempre que Q es menor que K, tiende hacia productos o hacia la derecha. Si Q es mayor que K, pues va a tender hacia la izquierda, hacia reactivos. De esa forma sabemos hacia dónde tiende la reacción. Entonces, anoten ahí una tablita en sus apuntes. Q menor que K tiende hacia la derecha. Q mayor que K tiende hacia la izquierda. Q igual a K está en un equilibrio perfecto, 50-50. ¿Ok? De esa forma, pues lo vamos a poder conocer. Entonces vamos a hacer un ejemplo para analizar esta situación cuando no sabemos hacia dónde tiende la reacción. Vamos a ver, voy a cerrar esto. Voy a abrir el problemita. Bien, vamos a hacer este ejemplo. Dice, en un recipiente de 250 mililitros se introducen 3 gramos de pentacloruro de fósforo y se establece un equilibrio. Y nos da la reacción química, pues ya balanceada, ¿no? Hasta aquí nos da la reacción química. Sabiendo que la K dice a la temperatura del experimento es 48, determinar la composición molar en el equilibrio. ¿Ok? Quieres pues, las concentraciones en el equilibrio. Y antes de pasar a uno en el cual tengamos 3 concentraciones iniciales, vamos a resolver este en el cual ya tenemos un caso en el cual teníamos los reactivos y tendía a producto, y ahora tenemos producto que tiende a reactivo. ¿Ok? Entonces, anótenlo y vamos a lo ir anotando en el pizarrón. 250 mililitros, el volumen y 3 gramos de pentacloruro.
La reacción produce tri y cloro 2. Ya que lo apunten, me comentan, lo pasamos al pizarrón. Profe, son 0.48 grados Celsius. No, es 0.48 es el valor de la K. Dice, sabiendo que la Kc, a la temperatura del experimento, es un dato nada más. K depende de la temperatura también. O sea, es función de la temperatura. Entonces, dice que la temperatura que tenga la reacción vale 0.48. Ese es el valor de la K. Muy cercano a 1. Podemos aquí deducir que esta reacción química tiene una eficiencia de 50-50. Está casi en un equilibrio perfecto. Recuerden cuando vimos los valores de K, ¿qué significaban, no? K casi a 1, un equilibrio prácticamente perfecto ahí, 50-50. Cuando K es muy grande, tiende hacia la derecha, hacia productos, y cuando K es muy pequeña, tiende hacia reactivos. Por eso siempre se buscan Ks mayores que 1 en las reacciones químicas. ¿Ok? Es el valor de la K. Muy bien, voy a pasar al pizarrón. Ok, está. La reacción química, pentacloruro de fósforo se descompone en tricloruro de fósforo y cloro gaseoso. Todos son gaseosos, de hecho, ¿no? Nos da la K, que es la Kc, de 0.48, y nos da el volumen del recipiente, 0.25 litros, y nos dice que se agregan 3 gramos, chequen que es masa, 3 gramos de compuesto. La K, primeramente, ¿cómo queda mi Kc? La constante de equilibrio que expresada va a ser el tricloruro de fósforo, que multiplica al cloro gaseoso entre el pentacloruro de fósforo. Así, ¿verdad? Esa es la expresión de la constante de equilibrio para nuestra reacción. Tenemos ahí que se desatore la... Entonces, necesitamos estas concentraciones. Nos está dando el valor de K. Ya conozco el valor de K, que es este. Pero no conozco este. ¿Ok? Entonces, nos da una concentración inicial, que son estos 3 gramos en 0.25 litros. Entonces, vamos a calcular primeramente, expresar la concentración. Les comentaba que nos puede dar la información inicial, nos la puede dar de cualquier forma, en otro tipo de concentración, o en forma de masa, masa común o masa molar. Hay que calcular la concentración. La concentración molar es igual al número de moles entre litros. Número de moles es igual a la masa entre el peso molecular.
Por lo tanto, voy a calcular el número de moles que hay en 3 gramos de pentacloruro de fósforo. Para eso necesito el peso molecular del compuesto, ¿no? Vamos a ver, entonces son 3 gramos y vamos a estimar el peso molecular del compuesto. El cloro pesa 35.5 y el fósforo, vamos a verlo aquí en la tabla. 30.97 creo que pesa. 30.97. Ok. Sí. Bueno. Más 5 por 35.5, ¿no? 208.5 más o menos. 208.5, que le voy a poner, es el peso molecular, ¿no? Gramo por mol. Estos van a ser mol de pentacloruro de fósforo. Eso nos da 3 entre 208 por 3. 0.0144. Redondeando el último dígito, ¿no? Así, mol por mol de compuesto. Entonces ya conozco la concentración. Esta es la concentración inicial. Perdón, esta es la masa inicial. Ahora la concentración va a ser igual al número de moles, 0.0144 mol, entre, ¿qué volumen? 0.25 litros. Y eso va a ser la concentración molar, porque recuerden que está en moles por litro. 0.0576. Mol por litro. Ya lo expresamos en molaridad, en moles por litro. Por lo tanto, ya conocemos esa concentración inicial. Hasta ahorita únicamente hemos expresado la concentración en moles por litro. Te voy a anotar aquí la concentración, te voy a poner acá como dato, para borrar eso, ¿no? Para que me dé chance de empezar. La concentración va a ser igual a 0.0576 molar, mol por litro. Y vamos a borrar esto, para que nos dé espacio. Ahora ya conozco la concentración inicial de quién, de este compuesto. Ya la conozco, la concentración inicial. Pero no conozco estas, las voy a calcular. Para eso, hacemos la tablita, tabla de cambio, de razón de cambio. ¿Hacia dónde va a tender la reacción al inicio para esta reacción? Productos, ¿no? Hacia donde no hay nada, ¿verdad? Profe, ¿cómo sabe para dónde va a tender? A ver, ¿quién nos comenta ahí? ¿Cómo sabemos hacia dónde va a tender? A los productos. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón, como dice tu compañera? ¿Cuál será la razón? Porque tenemos la concentración inicial de los reactivos, más no de los productos. Correcto, ¿verdad? Todo faltante es hacia donde se dirige. ¿Sí? Como está vacío, haz de cuenta que está vacío un lado de un cajón y del otro lado colocas el reactivo, el compuesto conocido. Y de acuerdo a la expresión de la ecuación química, como conocemos el de la izquierda y del otro lado no hay nada, está vacío, quiere decir que se va a empezar a formar siempre en donde no hay nada. Por eso sabemos que tiende hacia los productos. Este desaparece y estos dos se van a formar. Este va a ser negativo porque como es reactivo, va a desaparecer. Y estos, no hay nada al inicio, son positivos porque se van a empezar a formar. Ya después empieza a hacer el regreso, ¿no? Pero eso ya es proceso. Ya hasta que llega a sus concentraciones en el equilibrio, que son las que vamos a calcular. ¿Ok? Así es como sabemos hacia dónde tiende. Es sencillo conocer hacia dónde tiende cuando conocemos solamente o los reactivos, o conocemos, o mejor dicho, o conocemos los compuestos de la derecha, o conocemos los compuestos de la izquierda. No reactivos y productos, porque dependiendo de hacia dónde inicia, o son productos o son reactivos, ¿no? Realmente no están bien, no es una sola flechita que diga que siempre los de la derecha son productos, ¿no?
pueden ser productos también los de la izquierda, si inician en sentido contrario. ¿Ok? De esa forma es como sabemos. Entonces, ¿cómo queda la tablita? Voy a poner la ecuación aquí para poner los compuestos. Concentraciones al inicio. ¿Qué concentración tenemos al inicio del pentacloruro? 0.0576. Sabemos que son moles por litro, ¿no? Concentración inicial. Concentración inicial de los otros dos. ¿Cuánto valen al inicio? ¿Estos? No sabemos. No hay. No, de hecho no hay. Valen 0, porque únicamente estamos agregando el compuesto este. Al inicio no hay de esto. Son 0. El cambio, ¿cómo va a cambiar? ¿Cómo van a cambiar las masas cuando inicie la reacción? ¿Este es positivo o es negativo? El pentacloruro de fósforo. Negativo. Negativo. ¿Cuánto vale X ahí? 1, 2, 3, ¿cuánto vale? 1. 1. Entonces es X, ¿ok? Menos X. Recuerden que la X que son los valores geométricos, ¿ok? Este va a ser positivo, lógicamente, ¿no? Porque se va a formar más X y este idénticamente más X. Lo que se forma siempre es positivo. Sí, correcto, el que se forma siempre es positivo. Ok. Pueden quedar hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de cómo inicia la reacción. Pero siempre son positivos los que se forman y negativos los que desaparecen, los que se convierten en los otros. Entonces, ¿cómo nos queda la concentración en el equilibrio? Sabemos que si esto es el inicio y esto es lo que se está acá convirtiendo en producto, pues la resta entre los dos es la concentración que me va a quedar en el equilibrio, lo que no se convierte ya, ¿no? ¿Cuánto había al inicio? 0.0576 mol por cada litro. ¿Y cuánto se está convirtiendo en producto? De esta parte. Quiere decir que, pues, si yo conozco X, el inicio menos lo que se convirtió es lo que me queda en el equilibrio. ¿Sí? Lo mismo hacemos con el otro. 0 menos X, X. 0 más X, X. 0 más X, X. Esas son las concentraciones en el equilibrio. Claro que están en forma de una variable que no conocemos, que es X. Pero representan realmente lo que queda en el equilibrio. Lo que había menos lo que se convirtió, o lo que no había más lo que se convirtió. Esa X positiva es lo que significa, ¿no? No había nada, 0, y se formó cierta cantidad que viene de acá de reactivos, es más X. No había nada más lo que se formó. Y reactivos, lo que había menos lo que se convirtió en productos, es lo que me queda en el equilibrio. Por eso quedan así las expresiones, es lo que significan, ¿no? 0.0576 menos X, menos lo que se convirtió en producto. Entonces ya conocemos esas concentraciones, no son números enteros ni números absolutos, números naturales, que es una variable. Pero podemos sustituir en la ecuación de equilibrio, no hay ningún problema, ¿no? ¿Cómo queda sustituyendo las concentraciones en el equilibrio en la ecuación de equilibrio? ¿Cómo nos queda? Pues va a quedar, voy a poner una flechita para allá. KC, ¿cuánto vale KC? 0.48. La sustituyo de una vez porque sí la conozco. 0.48 es igual. ¿Cuánto vale la concentración del tricloruro, de el tricloruro de fósforo? Vale X. Voy a poner X. ¿Cuánto vale la concentración del cloro 2? X. Y la concentración del reactivo pentacloruro de fósforo, 0.0576 menos X. Sí, simplemente sustituimos lo que vale cada concentración. Claro que está en función de X.
Pero nos damos cuenta de que nos queda una igualdad de la cual podemos despejar el valor de X. Recuerden que lo que queremos conocer es X. ¿Cuánto se está convirtiendo en producto del reactivo? Para después sustituir en la concentración de cada uno de ellos y encontrar el valor real ya como un número, ¿no? Cuando ya conozca X, pues, ¿cuánto vale el pentacloruro de fósforo en el equilibrio? 0.0576 menos lo que encontremos que vale X. Esta va a ser su concentración ya numérica, ¿no? Entonces, de ese punto 48 es igual a X por X entre 0.576 menos X. Hay que resolver esa ecuación para encontrar el valor de X. Se los voy a dejar para que practiquen su álgebra ahí. Porque ya son las 12. Encuentren el valor de X y ya mañana me dicen cuánto les da y si no, pues aquí lo estimamos. Pero busquen el modo de encontrar ese valor de X. Hay que resolver ahí nada más, ¿no? Multiplicar X por X cuadrada. Y luego lo de abajo pasarlo multiplicando hacia el punto 48, punto 048, punto 48. Y nos va a quedar una ecuación cuadrática. Y esa ecuación cuadrática, pues hay que encontrar el valor de X con la fórmula general. Siempre nos da dos raíces, hay que seleccionar la que sea la correcta. Y normalmente siempre da una negativa y una positiva. La negativa definitivamente no vale, porque no hay valores negativos de masa. No podemos decir, ¿cuál es la masa? Menos 5 moles. No existe eso, ¿no? No puede haber masa negativa. Tomaríamos la raíz positiva. Y si nos da dos raíces positivas, tomamos aquella que sea lógica, porque la otra puede ser un valor que no coincida con nuestras concentraciones. Entonces, es cuestión de revisar los datos. Entonces, hagan esa chambita y ya me dicen cuánto les dan. Profe, una pregunta. Dime, ¿cuál? ¿Dónde pusimos lo del equilibrio? Donde hacemos la tabla de razón de cambio. Sí, correcto. Y cuando ponemos el valor de las X, ¿de dónde se saca eso? De que A vale 1, vale... De la ecuación balanceada. Checa que en la ecuación, por eso pongo la reacción arriba para ordenar la tablita. ¿Cuánto vale, cuántos moles hay de pentacloruro de fósforo en la reacción, en la ecuación química balanceada? Ah, ok. ¿Verdad? Ok, Ahí ya. está. Siempre salen de ahí, Ajá. por eso hay que tener la ecuación balanceada correcta para que no nos falle, ¿va? Sí, de ahí sale. Ok, Muy bien. Ok, jóvenes. gracias. Nos vemos, hasta luego, cuídense. Adiós. Luego, Adiós, maestro. profe.